Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a tener una oración, y después arrancamos, ¿sí? ¿Oramos? Padre Dios, Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque podemos separar este tiempo para aprender un poquito más de ti, de tus cosas, de tu persona, lo que tú quieres para nosotros, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poder ver en la escritura lo que tenemos que cambiar, poder ser humildes, Señor, y poder reconocer nuestros errores y a partir de allí, Señor, ponernos en tus manos para que, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, podamos corregirlos y podamos agradarte, Señor, un poquito más cada día. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que se pueden conectar, Señor, que tienen la intención de poder aprender más de ti. Te rogamos que nos bendigas a cada uno. Te ruego por los hermanos que quizás se sienten mal físicamente, para que tu mano de poder y de sanidad esté con ellos. Y aquellos que están desanimados, tú los puedas animar a través de tu palabra, a través del llamado a algún hermano, que tú lo utilices, Señor, para animarnos los unos a los otros y poder estar juntos en la reunión que viene. Señor, dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Les pedí, por favor, que puedan leer 2 veces el pasaje que nos tocaban hoy. Son 49 versículos, así que levante la mano quién lo leyó. A ver, manténgalo levantado. ¿Quién lo leyó 2 veces? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Quién, aparte de leer, anotó versículos que le llamaron la atención? A Pablo Til se le corta, me parece que no. A ver. ¿Y quién de eso, en esos versículos anotó algo práctico? Un ejemplo práctico del día de hoy, que lo podamos llevar a la práctica. A ver, ¿cuántos son? Levanten la mano, manténgalo. ¿Quién hizo la tarea? A ver. Voy desde arriba, a ver. Elena, ¿tenés levantada la mano o te está arrancando la cabeza? Bien. A ver, Javi y Dani no levantan. A ver ahí, mis hijas, ¿quién hizo la tarea? Levanten la mano. Bien. A ver, Maite y el bebé me parece que levanta la mano. Leí nada más, pero no anoté nada. Los Nieva, a ver los Nieva. ¿Hicieron la tarea los Nieva? Bien Gastón, bien Gastón. Félix. Muy bien. Bueno. Bien. Antes de empezar y hacerles algunas preguntas que les quería hacer, está bueno que podamos cumplir con los que nos piden para no perder el tiempo. Son muchos versículos, no los vamos a leer porque estaríamos invirtiendo mucho tiempo, por eso les pedí que lo puedan leer desde ayer a la mañana, tenían 2 días para leerlo, son muchos versículos, estaba bueno que por lo menos 2 veces, si lo leen mucho más, se van a ir dando cuenta. Miren, cosas que yo saqué de leer este pasaje de la Biblia, yo traté de leerlos de Gálatas capítulo 1, ¿no? Tratar de leerlo entero porque el contexto también nos lleva más. Miren, primero lo que saqué fue la soberanía y la sabiduría de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Se preguntaron alguna vez por qué el apóstol Pablo fue Dios instruyó y utilizó y eligió al apóstol Pablo para que vaya a los gentiles particularmente? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Bueno, yo me lo pregunté y leyendo Gálatas entendí un poquito más el por qué. Miren, Dios mandó a Pablo a los gentiles y yo lo anoté acá, que para mí Dios en su sabiduría, en su soberanía, hizo que Pablo no solamente fuera el evangelista de los gentiles, sino iba a ser el guardián de los gentiles en contra de los judaizantes. Porque Pablo ¿qué tenía en particular? Era un judío. Y era un judío estudioso, era un judío destacado. Él perseguía a la iglesia
¿no? La perseguía con pasión, hacía las cosas con pasión, y cuando Dios lo elige, lo separa para una tarea específica, es esta tarea de ir y llevarle el Evangelio a los gentiles. Pero no quedaba solamente en llevarle el Evangelio a los gentiles. Yo entiendo que Dios lo utilizó para que en ese tiempo que la iglesia recién arrancaba, Pablo iba a ser el guardián en contra y en defensa de los gentiles, en contra de los judaizantes. ¿Por qué? Porque tenía las mejores herramientas para rebatir y refutar un montón de cosas que ellos querían imponer de la ley. Justamente por el conocimiento que tenía el apóstol Pablo, yo le puse este título. Él iba a ser el guardián de los gentiles. El guardián de los gentiles. ¿Quién mejor que Pablo, no? Para hacer esto, un ex judío, con todo el estudio para refutar a los judaizantes. Bien. Esto uno lo tiene que leer y se da cuenta de un montón de cosas. Otra cosa que me di cuenta de Gálatas, y si ustedes leyeron los otros libros, las otras cartas del apóstol Pablo, se van a dar cuenta que Pablo, en las demás cartas, siempre los saluda a los de la iglesia, filipenses, tesalonicenses, todos, a todas las iglesias saluda, le hace como un cariñito, ¿no? Le dice, siempre me acuerdo de ustedes, oro por ustedes, por esto, por lo otro, siempre como que le da un cariñito y después viene el reto o el palo, como diríamos nosotros. Bueno, acá el apóstol Pablo arranca ya a full, motivado de una. En los primeros versículos dice, no puedo creer cómo se desviaron de la verdad. Arranca como que él escribe de otra manera. Esta carta no está escrita igual que las otras, ¿no? Es diferente. Yo no sé si será porque será una de las primeras o porque él realmente estaba muy enojado con la situación que estaban viviendo las iglesias de Galacia, ¿no? Y no solamente porque él tenía que defender su apostolado, yo creo que él estaba más enojado y enardecido porque había gente que habían hecho desviar del camino a aquellas personas que se habían convertido de verdad que eran los Gálatas. Estoy maravillado, dice el versículo 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y bueno, y acá llegamos al capítulo 3, donde se va a meter de lleno en esto que había hablado en el versículo 6, ¿no? Ellos se habían desviado, habían escuchado otra cosa, y arranca el capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5 nada más, y vamos a meditar algunas cositas ahí. Dice así, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministró el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, acá tenemos varias cositas. Otra pregunta que quería hacerles. Vieron que el otro día Pablo Til, dijo que se nombraban 14 veces la palabra fe. Hagan así con la cabeza lo que se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Si se acordaron, ¿alguno marcó en la Biblia o anotó las 14 veces que se nombra la palabra fe? Bueno, Pablo lo tiene estudiado, así que evidentemente él ya lo tiene marcado, pero ¿alguno lo hizo? No como tarea, sino como que le llamó la atención. Yo lo hice, porque están las 14 veces solamente en el capítulo 3, no se lo nombra en el capítulo 4, están las 14. Miren, se lo voy a nombrar, así lo van marcando. Versículo 2, versículo 5,
versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 11, versículo 12, versículo 14, versículo 22, versículo 23 dos veces, versículo 24, el 25, el 26, hasta ahí. Ahí están las 14 veces que se nombra la palabra fe, para que después lo vayan marcando. Muy bien. Arranca el apóstol Pablo livianito, ¿no? Livianito, como ya venía escribiendo. Se ve que venía en un nivel, ¿no? Quizás de enojo, no sabemos, pero sí apasionado. Y arranca diciéndole, oh Gálatas insensatos. ¿Alguno que le haya llamado la atención la palabra insensato? Levanten la mano. A ver. ¿Quién sabe qué es insensato? Elena, a ver, desmuteate, Elena. Decime, ¿sabés qué quiere decir insensato? Desmuteate, Elena, que no te escucho. Que va por un camino erróneo, por un camino equivocado. Muy bien, muy bien. Un camino erróneo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Alguien imprudente. Muy bien, imprudente. Muy bien, yo tengo a alguien sin madurez. Sin sabiduría. Muy bien, gracias, Eva. Insensato, sin madurez y sin cordura. Alguien que no tiene sensatez. Alguien que tiene sensatez es alguien que piensa, ¿no? Que piensa antes de actuar, que tiene cordura, que tiene madurez. La madurez hace que uno no meta la pata, que no sea imprudente, ¿sí? Sino que sea alguien maduro. Entonces, arranca y les dice, ustedes son alguien que no son prudentes, que son inmaduros, que no piensan. Y les dice eso, bien duro arranca, ¿no? El capítulo 3, ya venía bastante duro. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya predicado claramente entre vosotros como crucificado? La palabra fascinar quiere decir deslumbrar o hechizar o eclipsar o un montón de cosas más, ¿no? Alguien que te obnubila, ¿no? Alguien que te capta la atención. Bueno, ellos, los Gálatas, habían sido captados, los habían como hechizados. Alguien les habló y los deslumbró, ¿no? Y eso que ellos escucharon los deslumbró y fueron tras eso, ¿sí? Fueron tras ese mensaje erróneo que les estaban metiendo los judaizantes. Y Pablo les pregunta, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que los fascinó? Pablo ya sabía quién era. Ahora, a continuación, Pablo les hace cuatro preguntas que sirvieron para que ellos mismos las respondan y reflexionen. Y ya solamente con esas preguntas que eran muy claras y muy sencillas, ellos iban a responder de manera evidentemente bien, porque no podían errarle, porque son preguntas muy sencillas, y se iban a convencer de que estaban errados. La sabiduría del apóstol Pablo es impresionante porque les hace cuatro preguntas que son muy claras y muy sencillas para que ellos se den cuenta que estaban equivocados. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, en el versículo 2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Gentiles o judíos? Los Gálatas. A ver, ¿quién se anima? Levante la mano. ¿Quién quiere contestar? A ver, yo voy a preguntar. Connie. Connie, ¿te animás? ¿Los Gálatas eran judíos o gentiles? Estás muteada, a ver. ¿Qué eran? Eran gentiles, pero me están tirando que era un poco de todo. Estaban mezclados, pero la mayoría de ellos eran gentiles, ¿sí? Ellos eran gentiles. Realmente cuando se convirtieron eran gentiles. Entonces, ¿cómo iban a recibir el Espíritu? Por las obras de la ley. Obviamente que era por el oír con la fe.
Y aparte nosotros lo sabemos, pero la pregunta ya era media capciosa, porque ellos no eran judíos por naturaleza. Entonces, ya la respuesta iba a ser obvia, que era por el oír con la fe, ¿no? Ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta que les dice es, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Este es durísimo, este versículo. Este versículo está buenísimo, este versículo lo tendríamos que tener como un principio de la vida espiritual cristiana, grabarlo en cuadrito, marcarlo, y cada vez que vamos a hacer algo para Dios, lo tendríamos que mirar y pensar cómo lo estamos haciendo. Es un principio espectacular que deja el apóstol Pablo. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Bueno, esta pregunta evidentemente marca que ellos habían sufrido. Habían sufrido persecución, quizás desarraigo, un montón de cosas. Ahora, Pablo le dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que habéis padecido en vano, porque Pablo le genera la duda, para él no, pero estaban errados en este momento. Y la última pregunta dice, ¿y aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pensemos en la época que se escribe la carta. ¿Dios hace maravillas hoy en día? En nuestra iglesia, en general, ¿hace maravillas en esta época? Muchas. Sí. En esa época, todavía estaban vigentes los dones espectaculares, los dones de sanidad, de interpretación de lengua, el don de lenguas, había todos esos dones que eran maravillosos cuando los apóstoles y los discípulos, los primeros cristianos, los ponían en práctica, maravillaban a las personas. Era el obrar de Dios, era el obrar del Espíritu. Entonces, evidentemente, en la iglesia pasaban cosas extraordinarias. Extraordinarias. Ahora Pablo les hace esta pregunta. ¿El que suministra el Espíritu Santo, ese poder que hay en vosotros, lo hace a través de las obras de la ley o por confiar con la fe? Es obvio la respuesta. Entonces, acá vemos varias cosas. A mí me gustaría que nosotros de estos pasajes de la Biblia saquemos cosas que sean prácticas. Saquemos cosas que sean prácticas. Cuando uno lee la palabra de Dios y uno estudia la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios te tiene que dejar algo para que vos cambies, para que vos actúes, te tiene que dejar algo para que vos reacciones. Si no, no sirve de nada. Pónganse. No sabemos bien cuándo se escribió la carta. Gustavo dijo que hay algunos que dicen entre el 48 y el 55, ¿no? Gustavo, habías dicho más o menos, ¿puede ser? Que se había escrito la carta entre el 48 y el 45, bien. Nosotros lo podemos estudiar y está buenísimo. Ahora, ¿te cambia la eternidad saber si la escribieron en el 48 o el 45? No te cambia la eternidad. ¿Te cambia la vida cristiana hoy en día saber si se escribió en el 48 o el 45? No nos cambia la vida cristiana. Entonces ponernos a discutir si se escribió en el 48 o 45 es perder el tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar lo que Dios dejó escrito. Si fuera tan importante saber la fecha cuando se escribieron las cartas, Dios lo hubiera dejado establecido. Las cosas importantes están escritas, ¿sí? Así que no discutamos por cosas que no son importantes. Discutamos por las cosas que son importantes, meditemos en las cosas que son importantes, miremos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga la obra en nosotros. Nosotros dejemos que esa palabra haga la obra en nosotros. Ahora, vuelvo. Cosas que son prácticas que podemos ver. Bien, ¿alguno levante la mano? ¿Quién de estos 5 versículos escribió, notó un versículo que le llamó la atención, lo escribió y que tiene para ponerlo en práctica hoy en día? Levante la mano. ¿Quién tiene? De estos 5 versículos, ¿alguno lo sacó? Sin miedo, No perdamos tiempo. Si alguno lo tiene, les pido por favor, levante la mano. Si alguno de estos 5 versículos le llamó la atención
Cuando leyeron 2 veces, Pablo está levantando la mano. Si escribieron. A ver, Pablito, decinos, por favor. ¿Qué versículo te llamó la atención? El 2 y el 5, que dice 2 veces, o por el oír con fe, que es lo mismo que en Romanos, y después lo va a desarrollar en todo el capítulo, y justamente es ese concepto práctico de que yo puedo estar oyendo en las reuniones, en las conexiones del Zoom, todo, la palabra de Dios, pero si no aplico la fe, va a ser conocimiento o una vida religiosa. Y ahí le estaba planteando esto a los Gálatas, y me lo planteé para mí mismo también, ¿no? Que la fe es creerle a Dios, tal cual está escrito, sin ponerme a discutir. Muy bien, gracias, Pablo. Bien, ¿alguno más que le haya llamado la atención? A ver, Pollito, te escucho. Desmuteate, ¿eh? Yo me quedé con la palabra fascinó, porque todo el problema que Pablo empieza a relatar acá, todo el problema de los Gálatas empieza porque algo los fascinó, algo los encandiló, los desvió de lo que realmente era la verdad y del Evangelio, de la fe. Entonces yo decía, ¿qué cosas hoy en día me nublan de la fe y qué cosas son las que pueden interferir en mi vida y en la comunión de la iglesia, que pueden hacer que yo me desvíe de Dios y de la fe y empiece a mirar otras cosas, como por ejemplo formas. Hoy por ahí nos llama la atención formas que hay en otros lados, reuniones de pie, con poca luz, y diferente lo que se te ocurra, ¿no es cierto? O doctrinas que hacen mucho hincapié en la elección y todo eso, y esas cosas empiezan a fascinarme y a nublarme, encandilarme y dejarme de ver lo que Dios quiere para mí, el propósito que tiene conmigo en Quintana, en donde yo me congrego. Entonces, me llamaba la atención cómo aplicarlo hoy. Bueno, ellos tuvieron un tema que eran los judaizantes. Todas esas reglas que les querían exigir a los gentiles y que lo desviaban de la doctrina. Bueno, ¿cuáles son esas cosas de hoy en día que nos desvían, no por ahí de la doctrina, no nos van a sacar de la salvación, pero sí de la comunión, de la unidad y nos traen esos problemas? Bien, gracias, Pollito. Bueno, miren, yo había hecho hincapié en el versículo que les dije antes, ¿no? En ese que había que hacer un marquito. Perdón, Martín, creo que Sí. Norma levantó la mano, ¿eh? ¿Normita? ¿Levantaste la mano, Norma? Sí, pero sí, no sé si me escuchan. Yo los escucho muy, muy mal. No, pero te escuchamos, ¿eh? ¿Se escucha? Uh-huh. No se escucha. Te escuchamos, Normi. Nosotros Parece te que no se escuchamos. escucha. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Yo no Se escucho. escucha, se escucha. Sí. Saco la imagen. A ver si así escucho mejor. Mirá, a vos te ¿Me escuchamos escuchan bien. ustedes? No, el que me llamó la atención, bueno, tan necios sois, lo hace con énfasis, haciendo la pregunta, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por la carne, y muchas veces también nos puede pasar a nosotros, que teniendo el Espíritu Santo lo dejamos descansar tranquilo y vamos y hacemos cosas con la carne, sin pensar en el regalo de Dios. A veces nos hacemos llevar por la vieja vida haciendo cosas que por la carne uno la hace, pero sabiendo que el espíritu entristece cuando las hacemos. Y acá por ahí pasaba lo mismo, también con ritos y costumbres, que a veces incluso nosotros podemos caer en eso, en ritos y costumbres también. No, eso Gracias, era nomás. Gracias, Normi. Mirá, yo justamente había anotado ese versículo, y la palabra necios quiere decir que insiste con ideas y posturas equivocadas, demostrando
poca inteligencia, ¿sí? Eso quiere decir la palabra necio. Insiste con posturas, ideas y posturas equivocadas, demostrando poca inteligencia. Yo había parado y marcado este versículo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Bueno, me gustaría que alguno, solamente uno, y voy a preguntar a algún joven o algún adolescente que piense, un ejemplo de hoy en día de lo que sería empezar en el Espíritu y acabar en la carne. Un ejemplo práctico de hoy en día. A ver, Micatil. Desmuteate y a ver si te animás a compartir un versículo, un ejemplo práctico de esta frase. No sé, lo que primero se me vino a la cabeza es si Dios te llamó a estudiar con un propósito, o sea, que te llamó a estudiar una carrera que tiene un propósito con vos, y después uno corre la vista y usa esa carrera para fines personales. No sé, es lo primero que se me vino con respecto a eso. Bueno, gracias, Miki, gracias. Bueno, para que no se haga tan largo, porque tengo miedo que nos pasemos en el tiempo, miren, yo meditaba un montón de cosas. Vamos a cosas que nos pueden suceder en la iglesia, bien prácticas. Una, por ejemplo, el orador, ¿no? Sabe que tiene que hablar, va a preparar el mensaje, empieza orando, empieza meditando, empieza leyendo, prepara la estructura del mensaje, y de repente hasta que llega el día donde va a hablar, se empieza a vanagloriar, ¿no? Y empieza, uy, qué buen mensaje, me va a salir bien, y empieza a obrar la carne y termina dando el mensaje en la carne. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Lo mismo para el que preside, ¿sí? Lo mismo nos puede pasar cuando servimos en algo, hermanos, ¿no? Uno está sirviendo en adolescentes, en jóvenes, en la escuela dominical, y uno ora, uno prepara la clase, orando, leyendo, y de repente se empieza a vanagloriar en las cosas propias y termina haciéndolo en la carne, ¿sí? Puede pasar, bueno. Acá obviamente está hablando de otra cosa, pero también nos puede pasar a nosotros hoy en día. Por eso digo que este versículo lo tendríamos que hacer un marquito, ¿no? Y meditar constantemente cómo estamos sirviendo a Dios. ¿De qué manera estás sirviendo a Dios? Si empezaste por el Espíritu, no termines en la carne. Sí, Javi. No, una especie de o reflexión o más que nada pregunta. ¿Puede ser que también pueda suceder de manera más involuntaria, por decirlo de alguna manera? No sé, yo me convierto, empiezo a servir al Señor de la mejor manera, en el lugar en donde puedo, o en donde me ubican, en donde entiendo de parte de Dios, y después de un tiempo empiezo de alguna manera a perder el primer amor y el activismo me lleva a querer, o sea, yo me siento, no, pero esta semana anduve re bien, si mira, fui a 8 reuniones, tal cosa, tal otra, mirá, anduve por todos lados, y ese activismo capaz que puede ser un paralelo de acabar en la carne de una manera inconsciente, no de una manera de, por ejemplo, como el caso que dabas vos de que yo me la recreo, mirá el mensaje que estoy preparando, o sea, eso es como más consciente, pero de una manera inconsciente también puede ser. O sea, el activismo me llevó empecé por el espíritu, pero acabé terminando de intentar satisfacer todo por medio de la carne. Sí, en realidad todos los ejemplos que dimos, es como dice el pollo, nos fascinó otra cosa. A mí los ejemplos que yo di quizás me fascinó algo de mi carne y me terminó desviando para que yo termine la carne. Lo tuyo fue quizás que perdiste el primer amor, ¿no? Ese ejercicio, yo siempre digo, el tema del ejercicio, ¿no? Si Messi deja de jugar, de entrenarse 2 o 3 meses, como pasó ahora en la pandemia, el jugador de fútbol cuando vuelve no es el mismo. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Nosotros no puede ser que yo me fui de vacaciones, me leí 2 libros, estuve allá en el monte espiritual.
volvimos, en marzo empieza la actividad y ya no leo, no oro, y yo pienso que con esa nafta que cargué voy a tirar todo el año. Eso no sirve, eso no sirve. Eso es algo práctico que no sirve para nada. Nosotros, el ejercicio espiritual se aprovecha, pero si es todos los días, ¿sí? Tiene que ser todos los días. Bien, yo unas cositas que quería ver, que son ver las enseñanzas que nos deja el apóstol Pablo en estos pasajes. Primero, presentar el Evangelio fielmente, de manera correcta, tener la conciencia tranquila delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan en el primer versículo, ¿qué dice? Que les dio a conocer a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. El mensaje que le llegó a los Gálatas, que se lo dio el apóstol Pablo, fue presentado claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que fue presentado correctamente, y no evadió nada, fue presentado como corresponde. Entonces nosotros cuando le predicamos a alguien, o cuando discipulamos a alguien, tenemos que estar conscientes y tranquilos delante de Dios que le presentamos el Evangelio como corresponde, sin evadir nada, ¿sí? Eso es el primer ejemplo que tenemos que sacar del apóstol Pablo. Segundo, llevar a la reflexión con amor y con firmeza. ¿Él amaba a los Gálatas? Sí, los amaba, más adelante lo va a decir, ¿sí? En el capítulo 4. Ahora, él le hace estas 4 preguntas y arranca con insensato, le dice necio. Se lo dice primero con amor y con la firmeza correcta, adecuada, para exhortar a los hermanos a que vuelvan del error del camino donde ellos estaban andando. Con firmeza, con amor, pero con firmeza. Entonces, cuando uno discipula a alguien y ve que se está desviando de la fe, tiene que actuar de la misma manera. En el capítulo 4, del versículo 12 al 20, hay muchas cosas, pero yo voy a tomar algunos ítems, ¿sí? Vayamos al 4, después vamos a volver atrás, pero quiero ver en estos pasajes que teníamos que haber leído, los 49 versículos, cosas que nos deja el apóstol Pablo como ejemplo. Miren, capítulo 4, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice a vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Otro ejemplo del apóstol Pablo. Los hermanos estaban viviendo una situación que se habían alejado de la verdad y se habían ido tras el error, ¿no? Y habían escuchado de cosas del apóstol Pablo, de que lo cuestionaban el apostolado del apóstol Pablo. Ahora, el versículo 2 es muy importante. ¿Qué ejemplo nos deja el apóstol Pablo? No tomarlo como algo personal. Ningún agravio me habéis hecho, le dice el apóstol Pablo. No lo estaban agraviando a él. El problema lo tenían ellos que se habían desviado tras el error, hermanos. Cuando un hermano comete una falta, cuando un hermano se está desviando, un hermano hace algo, no te lo tomes como algo personal, porque él se está desviando de la verdad de Dios, y primero se está equivocando para con Dios, y eso afecta primeramente su vida propia. Ahora, el apóstol Pablo amaba a estos hermanos, pero sin embargo dice, a mí no me han hecho ningún agravio. Es un problema personal de ustedes, a mí, obviamente a él le dolía, pero no lo tomó como manera personal y lo dejó escrito, ¿sí? Versículo 13, 14 y 15. Bueno, acá hay una situación que dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Bueno, acá Pablo, a través de la carta de los Gálatas, nos da una luz de lo que muchos sabemos, pero quizás muchos no. Ese aguijón que tenía la carne
que habla Pablo en Corintios, muchos lo habrán escuchado, dicen que era un problema de la enfermedad en los ojos, tenía un problema, una deficiencia en la vista. Bueno, acá hay un versículo que respalda esta teoría, ¿no? La respalda. ¿Por qué? Porque dice que él tenía una enfermedad. A través de esa enfermedad, evidentemente, llegó a Galacia, predicó el Evangelio, fue bien recibido por los Gálatas, lo recibieron bien aunque él tenía una enfermedad, y dice que de corazón los de Galacia, si hubieran sacado sus propios ojos para dárselo a él. Entonces esto da a entender que él evidentemente tenía un problema de ceguera o de pérdida de visión, evidentemente. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que Pablo nos da acá? Pablo estaba dolorido y estaba enojado, pero eso no impidió reconocer las virtudes que ellos tuvieron para con él en un tiempo. No los impidió reconocer las virtudes y el amor que le mostraron a él, a pesar del dolor y a pesar del enojo que tenía. Entonces, ese es un ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? Y el último ejemplo es la pasión y la entrega de dolor por los hermanos y la disposición y la demostración de corazón del pastor. Versículos 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mire, el apóstol Pablo le dice, habla del dolor de parto, que él sabía que era un dolor intenso. Evidentemente, él no lo había sufrido, pero él sabía muy bien que era un dolor inmenso. Que él sufría este tipo de dolor adentro suyo. ¿Por qué? Porque necesitaba y quería que los Gálatas sean formados completamente como Cristo Jesús. Bueno, esta es una pasión que él tenía por las personas, ¿no? Una pasión especial, un corazón de pastor. De querer que cada uno de los que discipulamos, a los chicos que tenemos, que se convierten en Cristo, sean formados en la persona de Cristo, que sean completos, que busquen la guía del Espíritu y sean completos. Bueno, esto tendríamos que tener esa misma pasión por esas almas a las que le predicamos y ganamos para Cristo y estamos discipulando, ¿sí? Bien. Vamos a ver ejemplos que nos dan al revés ahora. Nos vamos a poner en el ejemplo de los Gálatas. ¿Qué ejemplo nos dejan los Gálatas? Si buscamos, cuando hacemos un devocional y hay varios personajes, lo que tenemos que hacer es desglosarlos y decir, bueno, ¿qué ejemplo me deja este personaje? ¿Qué ejemplo me deja este personaje? ¿Qué ejemplo me deja este grupo? ¿Qué ejemplo me deja este grupo? Para que nosotros podamos ejercitarnos y ver con qué nos identificamos más, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a poner del lado de los Gálatas y ver si nos identificamos con alguien de los Gálatas, ¿sí? Bueno, el capítulo 3, del 1 al 5, dice, se dejaron engañar. ¿Por qué se dejaron engañar? ¿Por qué se dejaron fascinar por otra cosa que lo desvió de la verdad? Bueno, ¿saben por qué? Lo leímos hace poquito en Santiago, hermanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por falta de sabiduría y falta de conocimiento de la palabra de Dios. Falta de conocimiento aplicado a la palabra de Dios. Porque hay hermanos que tienen un conocimiento acá en la mente, leen, incorporan conocimiento, pero después no lo aplican. El conocimiento y la sabiduría van de la mano y es conocimiento que lo aplico, ¿sí? Conocimiento que lo aplico. El conocimiento solo envanece, no sirve para nada. Lo que yo tengo que hacer es adquirir el conocimiento, pedirle a Dios que me ayude a poder aplicarlo. Eso hace que estemos firmes en la fe. Y evidentemente los Gálatas se fascinaron por otra cosa, les gustó algo más, porque no estaban firmes en la fe. No estaban fascinados con la verdad. Nosotros tenemos que estar apasionados, fascinados, deleitados y un montón de cosas más, poner el adjetivo que vos quieras, con la palabra de Dios.
Entonces eso va a hacer que nosotros estemos firmes para cuando vengan otras cosas que nos quieran obnubilar, las rechacemos, porque tenemos algo mejor, porque vivimos algo mejor, ¿sí? Otra cosa que entiendo yo que los Gálatas nos dejan como mal ejemplo, obviamente, es que no confiaron en su líder, no confiaron en su líder, se desviaron de la verdad, escucharon que lo criticaban a Pablo, pero no fueron a la fuente a preguntarle, y no confiaron en él, no confiaron en su líder, ¿no? Ojo a quién escuchamos, ojo a quién escuchamos. Si hay dudas, busquemos consejo a hermanos reconocidos, principalmente a los pastores de la iglesia, principalmente a los pastores de la iglesia. Hermanos, si hay dudas, si escuchamos cosas que nos obnubilan, antes de ir tras ella, preguntemos, che, ¿esto es verdad o es mentira? Yo lo estoy viendo lindo, pero ¿es lindo de verdad o yo estoy medio medio? Estoy escuchando esto, están criticando, ¿es verdad, no es verdad? Ojo, ojo hermanos, ojo. Seamos sabios en esto, ¿sí? Si tenemos dudas, preguntemos, seamos sabios. Muchos se desvían de la fe por no preguntar, por decir, yo me la sé toda, no me va a hacer mal esto, yo puedo ver este video, puedo escuchar un devocional de otra denominación, no me va a hacer nada, y se terminan desviando de la fe verdadera, ¿sí? De la doctrina. Capítulo 4, versículo 8. Dice, ellos conocieron a Dios, y fueron conocidos por Dios. Evidentemente, ellos eran creyentes de verdad. Ellos eran creyentes de verdad. Y dice que se volvieron a las cosas de antes, ¿no? A servir a los dioses que servían antes. Ahora, ¿esto nos puede pasar a nosotros? Sí, muchas veces. Muchas veces nos apartamos del camino y volvemos a servir a las cosas que hacíamos antes cuando éramos inconversos. Volvemos a lo mismo, nos volvemos a revolcar en el mismo chiquero. Bueno, a ellos les pasó, lamentablemente, siguiendo cosas que no tenían que seguir. Bien, ahí salto una pregunta para no extendernos mucho, nos quedan 15 minutos más. Capítulo 3, del 6 al 4-7. Vamos a seguir adelante. Bueno, acá tenemos el texto más largo, ¿no? Que nos habla del pacto de Dios con Abraham y el propósito de la ley. Yo espero que la mayoría que los hayan leído hayan podido ver cómo Dios obra. Y yo saqué algunas cositas, no vamos a estudiar punto por punto porque creo que es muy largo. Y también pienso que lo que decía antes, ¿no? Trato de sacar cosas prácticas para mi vida y poder compartirle esas cosas. Seguramente alguno habrá sacado otras cosas y después, si da el tiempo, les voy a pedir que lo compartan. ¿Qué enseñanza sacamos de estos pasajes? Bueno, mira. Dios promete y cumple. Dios promete y cumple, hermanos. Leemos el pasaje y vemos la historia de la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham, ¿fácil de cumplir o difícil de cumplir? Levanten la mano los que dicen difícil de cumplir en ese momento. No para Dios, sino para que humanamente, ¿era fácil creerle a Dios? Humanamente, ¿era fácil creerle a Dios? No, era difícil, porque Abraham ya estaba entrando en edad, y ya pensaba que no iba a poder tener hijos. Sin embargo, Dios le promete que él iba a tener un hijo. Ahora, en el momento que Dios se lo promete, ¿qué dice la Biblia? Que Abraham creyó, ¿sí o no? Ahora, Abraham fue fiel y no se equivocó nunca hasta que se cumplió la promesa. El que sabe la verdadera historia, ¿Abraham se equivocó en el medio o no se equivocó en el medio? Se re equivocó. Al toque, ni bien va a Egipto, ya se manda un moco. Se equivocó.
¿Por qué a veces nos equivocamos? Porque no esperamos los tiempos de Dios. Y este pasaje es importantísimo que lo leamos, lo entendamos, y una de las enseñanzas que nos deja es que cuando Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Y vos te tenés que tener la suficiente paciencia y sabiduría de parte de Dios para esperar los tiempos de Dios y no humanamente querer acortar los caminos, como le pasó a él. ¿No? No. Tenemos que esperar. Si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Tenés que esperar, tenés que tener paciencia. Los tiempos son de Dios. La promesa, esto es una de las cosas que yo decía por las cuales la sabiduría, la omnisciencia de Dios actuó para poner al apóstol Pablo en este lugar. Pablo sabía mucho del tema de la ley, sabía un montón. ¿Y cómo refuta él a los judaizantes? Bueno, una de las cosas que más se enorgullecían los judaizantes, ¿qué era? Nosotros somos hijos de Abraham. Y la boqueaban, ¿no? Todo el día, somos hijos de Abraham, y como que se lo echaban en cara a los gentiles, ¿no? Esa era una de las cosas, una de las chapas que sacaban. Bueno, el apóstol Pablo les hace ver, ustedes, le dice a los Gálatas, que son gentiles, son los verdaderos hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham fue por medio de la fe. Y todavía no estaba la ley en esa época. No existía la ley que se jactaban los judíos. Entonces, ¿la promesa dónde se cumplía? En la simiente, en todo en el árbol genealógico de Abraham para abajo, y nosotros podemos ver respaldado eso que se cumplió, ¿en dónde? En Cristo Jesús. En Cristo. ¿Alguno buscó el pasaje de la Biblia donde respalda esto? ¿Alguno tiene el pasaje de la Biblia donde respalda que Jesús es hijo de Abraham? Está en una de las genealogías, está en Lucas, ¿sí? En Lucas, capítulo 3, versículo 34. Capítulo 3, versículo 34. Yo lo anoté al lado del versículo 29 del capítulo 3 de este pasaje, que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí le hice una flechita y puse Lucas 3:34. Ahí tenemos la genealogía de Cristo que termina en Adán y traspasa por Abraham, ¿sí? Entonces, la importancia de la sabiduría, de las cosas, de la ley, de las cosas judías del apóstol Pablo para refutar todas las cosas y convencer a los gálatas de que ellos eran no importantes, súper importantes para Dios. Y una de las cosas que refuta eran que los judíos se jactaban que eran hijos de Abraham, y él le dice claramente, miren, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que confían en Dios por la fe, porque la promesa fue hecha por la fe y no por las obras de la ley, ¿sí? La fe es lo importante. Ahora, una pregunta. ¿Le creo a Dios? Pregúntense esto, hermanos. ¿Le creo a Dios? Cuando Dios promete algo, cuando Dios me dice algo en su palabra, ¿le creo o no le creo? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Muchas veces me cuesta creerle, ¿sí? Muchas veces. Para creerle hay que conocerlo, y hay que relacionarnos diariamente con Dios. Y esperar que Dios obre en las pequeñas, medianas y grandes cosas para fortalecer la fe. Y cuando Dios nos diga y nos desafíe a algo muy importante, algo grosso, vos y yo le podamos creer.
Porque si esto no es así, no tenemos una relación diaria con Dios, y no le conocemos a Dios a través de la Escritura, y lo vivimos, cuando leamos una promesa de Dios, o venga algo importante de parte de Dios, no le vamos a creer. Porque le conocemos poquito, ¿sí? Le conocemos poquito. Dice, la ley es nuestro ayo, ¿sí? La palabra ayo es guía y tutor, ¿sí? La guía y el tutor. Ahí lo compara, ¿no? Lo compara con el niño cuando es chico y el padre tiene empresas, en esa época tenía campos, entonces lo deja con un ayo, con un tutor, para que lo cuide, lo guíe, ¿no? Hasta la edad que el padre decide que era mayor de edad y ya podía disfrutar de la herencia que él le dejaba. Como es niño, necesitaba un guía. Bueno, la palabra de Dios, Pablo, guiado por Dios en su palabra, le dice a los Gálatas que la ley era el ayo para el ser humano, ¿no? Que lo guiaba hasta que venga, se cumpliese los tiempos del Padre, justamente Dios, que era el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo, que era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La ley, si lo leímos, lo hemos leído, fue añadida a causa del hombre, de la corrupción del hombre. Dios tuvo que poner la ley para ir guiándolo, el tutor que lo fue guiando hasta que venga Jesucristo, que era la verdadera promesa y en donde verdaderamente la salvación iba a ser a través de la fe en Jesucristo, como le fue prometido a Abraham. Y cuando se cumplió el tiempo de Dios, como se cumplía el niño, con el niño, que ya podía ser libre y ya no ser guiado por ese tutor, lo mismo pasó con nosotros. Lo mismo le pasó a los gentiles, que cuando vino Cristo, ya fue para ellos también. Y fueron liberados de la ley en ese tiempo. Quiero solamente tener, ya vamos terminando, ¿sí? Una referencia con el versículo 28. Dice el versículo 28 del capítulo 3. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hermanos, quiero decir una cosa, quiero hacer un paréntesis con este versículo. Este versículo es muy claro. ¿Qué dice este versículo? Claramente que todos somos iguales delante de Dios. ¿Alguno está en desacuerdo? Levante la mano. ¿Está claro que este versículo dice, le podemos decir que no hay negro, ni rubio, ni morocho, ni blanco, ni... le podemos poner todos los adjetivos que vos quieras, que delante de Dios somos todos iguales? ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué marqué este versículo, hermanos? Quiero hablar en algo que está haciendo muchísimo daño en las iglesias. Gracias a Dios, en Quintana no lo estamos viviendo por ahora, pero sí conozco muchas iglesias que lo están viviendo y están haciendo un desastre, que es el tema del feminismo. El feminismo se metió en la iglesia del Señor. Hermanas que con poco conocimiento y fascinadas por un movimiento feminista casi anarquista, lo metieron, no lo están metiendo, lo metieron en la iglesia. Solapadamente, muchas de ellas dominando a sus maridos y haciendo que sus maridos que tomen decisiones que le transmiten sus mujeres en las casas. Y la iglesia del Señor no está gobernada por hombres, sino muchas veces por mujeres, que le taladran la cabeza a los maridos. Bueno, hermanas, gracias a Dios, el otro día hablamos con unos hermanos y decíamos, gracias a Dios, nuestras hermanas mayores, nuestras esposas, son fieles y temerosas de Dios, y por lo menos yo no conozco
que tengan un pensamiento feminista en la iglesia. Pero en iglesias que nosotros conocemos esto está haciendo estragos. Así que les pido por favor que le cerremos la puerta al feminismo en la iglesia. A las jóvenes, a las adolescentes, no le presten atención. En el Señor somos todos iguales. La Biblia dejó un orden. El otro día hablaba con un hermano muy amigo mío, al que quiero mucho, y hablábamos de esto un poquito, y decíamos, una mujer que está casado con un hombre, el hombre es un cachivache espiritual, ponele, lo digo así, como decía el apóstol Pablo, al hueso, no es espiritual, es un desastre, no lee, no ora, es un desastre, es creyente pero es un desastre, y la mujer es espiritual, la mujer edifica la casa, la mujer lleva adelante la casa, la mujer cría a los hijos en el Señor, la mujer es un tractor, la mujer es mucho más valiosa y mucho mejor cuando es espiritual, muy superior a los hombres. Lo digo, lo firmo y se lo peleo con cualquier machista que quiera. La mujer cuando es buena espiritualmente es 10 veces mejor que el hombre espiritual. Ahora, cuando el hombre es espiritual y la mujer no es espiritual, es un desastre. Es un desastre. Le trae muchísimos dolores de cabeza al hombre, la casa es un desastre, la crianza de los hijos es un desastre, es todo un desastre. ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más influyente. Entonces, gloria a Dios por las mujeres que tenemos, por las esposas que tenemos. Y oremos mucho por nuestras jóvenes, por nuestros adolescentes mujeres, para que no entre el feminismo. Tampoco el machismo, ¿sí? Tampoco el machismo. Pero principalmente el feminismo, porque hoy está haciendo muchos estragos en las iglesias del Señor. Mujeres jóvenes que le contestan a los pastores cuando le dicen, no podés orar en público, porque lo dice la Biblia, pero vos me estás desvalorizando como mujer, peleando a los pastores adelante de las personas, delante de toda la congregación. Está muy mal, es un desastre. El diablo hace un desastre a través de estas cosas. Entonces nosotros seamos sabios. En el Señor somos todos iguales, hermanos. Delante del Señor no hay feminismo ni hay machismo. El feminismo es egoísmo de la mujer. El machismo es egoísmo del hombre. ¿Y saben qué? Dios enseña totalmente lo contrario. Que nosotros nos tenemos que preocupar por el otro. La mujer por el hombre y el hombre por la mujer. Y si vivimos así, vamos a vivir en paz, bien y como Dios quiere. Lo demás lo dejamos de lado. Termino. Ahora somos libres en Cristo. Ahora somos herederos. Y voy a terminar con una pregunta. La promesa, la herencia, cuando nos convertimos y somos herederos a través de Cristo. ¿Qué heredamos? ¿Quién se anima a decirme qué cosas heredamos en Cristo? ¿Quién se anima? Heredamos la vida eterna. Bien, la vida eterna. ¿Qué más? El espíritu. El espíritu. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Levante la mano bien porque estoy mirando a todos chiquititos. La fe, por sobre todo la fe. Bien, ¿qué más? La fe. Miren, hay algo que heredamos que ya lo podemos empezar a disfrutar acá. La vida eterna ya la estamos disfrutando. Es la vida abundante en Cristo, ¿sí? Esa vida que Él prometió en los evangelios. La vida abundante, hermanos, es algo de lo principal. Y todo lo que Dios, el Padre, le dio al Hijo, nosotros lo vamos a heredar con Él. Porque ahora somos hijos de Dios.
Y dice la palabra de Dios, en este pasaje que leímos, y si hijos, también herederos con él. ¿Vos te imaginás? No somos conscientes de lo que tenemos. Yo no soy consciente. Yo no soy consciente, hermanos. A veces yo trataba, miren, les quería preguntar que den ejemplos, pero ya se fue el tiempo. Y yo voy a dar un ejemplo solo. Como hijo de Dios y heredero de todas las cosas, soy tan necio, que miren, voy a dar este ejemplo práctico. Supónganse que mi papá y mi mamá son reyes que viven en un castillo y ellos están ya muy mayores, enfermitos, y están por morir, y yo estoy por heredar el castillo, con todas las riquezas del reino, ¿no? Y yo sé que ya está, esto es mío, ya está, ellos ya vivieron su vida, están por partir, y yo voy a heredar. Ahora, yo me preocupo por comprarme un terrenito, por comprarme una carpita, y vivo la vida en buscar esas cosas. Vos me vas a decir, un amigo mío va a venir y va a decir, pero negro, ¿para qué buscas esas cosas? Si en cualquier momento ya recibí lo mejor. Ya está, lo tenés ahí. Ahora, ¿para qué vivís matándote para comprar algo que es absurdo cuando vos lo vas a recibir mucho más? Bueno, nosotros como cristianos muchas veces no nos damos cuenta la herencia que tenemos, que es impresionante. El versículo ese de Romanos capítulo 8, hermanos. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora ese versículo nos tiene que quitar todo temor humano. Ahora, muchas veces yo no vivo así, yo vivo con temor humano, no siendo consciente de que soy heredero con Cristo Jesús de todo lo que el Padre le dio a él. Y esto me pasa a mí constantemente. Entonces yo tengo que meditar en la palabra de Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle que pueda disfrutar de todo lo que puedo disfrutar acá en la tierra de esa herencia, para que cada día lo pueda disfrutar y le pueda decir gracias y glorificarle y tener más ganas de servirle a Él y de conocerle más. Eso es lo que yo tengo que pedir. Y así tengo que vivir, como un verdadero heredero, ¿no? Un verdadero heredero. Bueno, vamos a orar y después, si alguno quiere preguntar algo, y lo puedo contestar con todo gusto, pero primero quiero cerrar con una oración y después liberamos los micrófonos si alguno quiere preguntar. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que se han conectado, que tuvieron la disposición de querer aprender un poco más de ti. Te pedimos que nos bendiga, Señor, como iglesia. Ayúdanos, te necesitamos para poder cada día, Señor, glorificarte con nuestras propias vidas. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo que estamos viviendo, Señor, de cuarentena, en este tiempo de dificultad laboral, donde muchos hermanos están, Señor, sufriendo el problema laboral, que tú lo sostengas, que su fe no decaiga, que podamos seguir confiando en ti, Señor, sabiendo que tú permites este tiempo, que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio, a no quejarnos, a mirarte a ti cada día y a saber que las personas están desesperanzadas y tienen una necesidad espiritual, Señor, impresionante, porque no saben qué hacer, están desesperanzados, y nosotros tenemos la verdad absoluta, que esto se arregla y lo arregla solamente Cristo Jesús. Él da esperanza, Él da salvación, Él da vida eterna, y Él nos da a dónde mirar, Señor, y dejar de mirar los problemas que tenemos alrededor. Que nosotros podamos vivir así para poder contagiar a los demás y poder con nuestras vidas respaldar lo que predicamos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos a corregir lo deficiente
para que podamos agradarte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Javi, desmutealos, desmutense todos los que quieran, alguno que quiera preguntar algo, por favor, lo haga. Sin miedo, ¿alguno anotó algo? ¿Se escucha ahí? ¿Quién habla? Agustín, sí, te escucho. Bueno, no, una de las cosas que me llamó la atención ahora, no cuando lo leí antes, en el verso 5 del capítulo 3, le dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, lo va hablando lo está hablando en presente, ¿no? Siempre, yo por lo menos que recuerde, siempre lo hemos leído como que, bueno, y Él os dio de su Espíritu. Y es como que acá lo está hablando como en presente, y como yo me doy cuenta ahora, digo, por ahí no sé si vos habría que ver qué palabrita es. Aquel pues que os suministra el Espíritu, dice, ¿no? Como que lo está diciendo en presente. No dice el que les suministró el Espíritu. Y nada, por ahí mirar un poquito ahí eso, que no sé si vos lo estuviste viendo. No, la verdad que no le presté atención, hay que ver qué quiere decir en realidad, porque quizás quiere decir aquel que suministra el Espíritu, está hablando del poder del Espíritu Santo, ¿no? Algo El que constante. el que está haciendo maravillas, No es algo pero que bueno, hay fue que o que estudiarlo va a ser mejor. o que es algo constante que suministra constantemente el Espíritu. No sé si lo entendí yo. Y no, lo Sí, sí, lindo sí. también es que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿no? Más allá de lo que los Gálatas podían ser, indudablemente Dios seguía obrando en medio de ellos. Porque él habla también a siempre, el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿no? Eso me llamó la atención para ver. Es que evidentemente, Algo constante. perdón, evidentemente no todos los Gálatas se habían desviado y fascinado, me imagino. Y vuelvo a repetir, en ese momento estaban los dones espectaculares que nosotros le llamamos, donde evidentemente el Espíritu de Dios seguía obrando y hacía maravillas, con sanidades y un montón de cosas más, ¿no? Evidentemente pasaba eso. Yo lo que entiendo Yo lo interpreto en como algo, desconocimiento. es algo constante, que no sé. Claro, pero a Gustavo lo que le llama la atención es que el Espíritu lo recibimos una sola vez y de manera completa, no es que lo vamos recibiendo en cuota. Pero yo lo que entiendo es que como que está hablando, habla del Espíritu y después habla de las maravillas. O sea, si hay algún creyente nuevo, en ese momento suministra el Espíritu. No es que a las personas les daba en tiempo presente, iba suministrando el Espíritu, sino que aquel que, no sé, cuando hay uno nuevo, le suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, a ese se refería, pero no está hablando, repito, en desconocimiento absoluto de la etimología de la palabra en griego, pero me parece que va por ese lado. Perdón, yo busqué otra traducción, la NTV, y el versículo lo presenta de esta forma. No sé si se escucha, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Dice, vuelvo a preguntarles, dice ahí en la NTV, ¿acaso Dios les da al Espíritu y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Dice así en la NTV, ¿no? Como que no por hacer la ley, o sea, ellos ya tenían el Espíritu, Dios ya les había dado el Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Gus. No, nada, bueno, lo leí, después lo voy a estudiar un poquito porque me llamó la atención ahora. Dale. Y después, bueno, por un tema de tiempos también, porque es mucho, pero hacer hincapié acerca cuando dice el propósito de la ley, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué puso Dios la ley? Un poco por ahí dijimos, pero indudablemente
cuando dice que la ley es el ayo, que decías vos, que te lleva a Cristo, es que la ley tenía que estar, porque era la única forma de darnos cuenta de que por nosotros o por mérito propio no había forma de agradar a Dios. Y por medio de la ley, uno primero mira las condiciones que pone Dios y después mira para adentro y dice, yo no puedo cumplir esas condiciones. Y la única forma de llegar a la salvación en Cristo es sentirse perdido. Sentirse perdido de que no hay chance de que por mérito propio y por más bueno que sea, pueda alcanzar las exigencias de Dios. Eso, por ahí, para desarrollarlo un poco, el tema del propósito de la ley, ¿no? Pero bueno, por lo menos como para nombrarlo un poquito, de la importancia que tiene conocer la ley, incluso para nosotros, para darnos cuenta de que es la gracia en Cristo, ¿no? Cuando decimos, cuando hablamos de todo, de la gracia, de poner las cosas en la cruz, de que Él cargó todo lo que eso significa, ¿no? Es como mucho más profundo que recibir a Cristo y ya está. Nosotros por ahí no tenemos tanto ese contexto de, qué sé yo, lo máximo que pude haber aspirado a hacer es en la Iglesia Católica ser monaguillo, no sé, o sea, no había un contexto religioso en muchos de nosotros, pero la carga yo recuerdo, el último guía que nos tocó en Israel era un hombre grande, porque el chico que siempre nos toca se había quebrado la pierna. Y él no era un judío religioso, él no se consideraba religioso, pero el hijo sí. Y entonces dice que el hijo iba a ser el bar mitzvah del nieto, o sea, de su propio hijo, y dice, papá, yo te voy a pedir que en este mes puedas respetar todas las cosas de la ley, le dice, de lo que manda la Torá. Y él contaba en el micro, sin darse cuenta, nosotros estábamos atrás mirándonos y nos mirábamos nosotros, dice, no saben lo que me costó ese mes tratar de respetar la ley, porque yo trataba de hacer esto y lo otro. Y él lo contaba como una anécdota acerca de que él no era religioso y cuando lo intentó ser, pero uno podía escuchar el vacío de la persona tratando de hacer algo que no podía hacer. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, qué loco, este es el momento de ir y decirle que hay una salida para eso. Pero, digo, por ahí en nuestro contexto, de antes de llegar a Cristo, por ahí de no ser tan religioso, lo máximo que hacía yo, por lo menos, era tratar de ir el domingo a la iglesia, tratando de acaparar culpas en la iglesia católica o de lo que sea, o alguno de nosotros por como sea. Pero la carga de querer llegar a Dios de una manera que es imposible para el ser humano, si no estuviera Cristo en el medio, se hace más fuerte. Y acá es como que ese pasaje nos lo muestra bien, ¿no? Por eso estaba bueno por ahí desarrollarlo. Pero bueno, nada, comentarlo por lo menos como para que quede. Después el tema de la ley está bueno porque los valores morales que tiene la ley, no por cumplir la ley, sino saberlos, nos ayuda a nuestra vida cristiana cotidianamente. Saber los valores morales que uno puede aprender a través de la ley, ¿no? Y después con el ejemplo que daba Gustavo, yo tenía otro ejemplo que me olvidé de darlo, es con el tema, es verdad, nosotros religiosamente no teníamos el tema de los judíos, pero sí muchos éramos católicos y teníamos quizás el rosario en el auto, ¿no? Una estampita. Muchos de nosotros éramos muy cabuleros de cábalas, ¿no? Y quizás haya algún cristiano que de vez en cuando se le escape alguna cábala, pensar en la cábala. ¿Puede ser? Puede ser. No grites el gol antes. Puede ser. Y nosotros nos reímos de los judaizantes, pero nosotros tenemos muletillas que en vez de confiar en Dios, confiamos en
en las cábalas. Y eso no está bien. Son cosas cotidianas que vivimos. Y pensemos porque si empezamos a pensar y en meditar en cada cosa, ¿no? Y nos miramos en el espejo, vamos a ver que estamos bastante más despeinados de lo que pensamos. Entonces cada uno tiene que meditar y cada uno tiene que ver y ver los ejemplos esos, ¿no? Pero es así. ¿En qué confiamos? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos. Abrí los micrófonos, Javi, así los hermanos se pueden saludar.